Sí, aquí tengo el mapa de lo que es el avance, ¿vale? Fue Ujú. mínimo, sobre todo el del Sexto Panzer SS, que era el Sí. que más expectativa tenía de avanzar. Queda completamente bloqueado. Sus 2 divisiones de Grenadier junto con la Hitlerjugend quedan bloqueadas ya primer, segundo día de combates. Y Ujú. lo que es la división Leibstandarte, ¿no? Que hablábamos antes de veteranos y tal, bueno, sí que están comandadas por gente veterana, ¿no? Que en este caso es Paper o Hansen, ¿no? Que llevan los 2 Ujú. grupos principales, pero claro, una cosa es el mando de lo que es el Group y otra cosa es ya la gente que tienen por abajo. Luego también se juntan las condiciones del terreno, que hemos estado hablando de que no son los mejores, un terreno muy accidentado, barranco, se tienen que cruzar muchos ríos, que en cuanto te Ujú. destruyen un puente ya está, ya se corta el avance, tienes que ir vadeando a ver si puedes pasar por algún punto. Y luego también que los alemanes en cuanto atacan, de hecho ya a partir del segundo día prácticamente, ya se van a empezar a encontrar con una presión estadounidense que les presiona desde el norte y desde el sur y que poco a poco esa cabeza, esa vanguardia que va avanzando, mejor dicho, ya no puede avanzar porque tiene que ir ocupándose de los flancos, porque le Ujú. están también atacando a ellos. Entonces, ya digo, es una operación que a mi modo de ver, la única posibilidad de éxito que tuvo es que en el momento de producirse el ataque alemán, los estadounidenses que estaban allí hubiesen salido corriendo desbandada Ujú. y hubiera habido una rendición en masa o un pánico en masa y tal. Y eso no tuvo lugar. Y como Es eso no tuvo lugar, pues no sé qué opináis vosotros al respecto. es que eso fue, a ver, uno de los objetivos que estaban en mente de los alemanes, era ese, ¿no? El factor sorpresa, el decir, bueno, pues nos presentamos aquí con X unidades en el frente, empezamos aquí a abrir fuego contra todo lo que se ponga por delante y explotar ese factor sorpresa. ¿Cuál es el problema? Que el factor sorpresa en algunos sitios se va al traste. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo hace años que escribí un artículo y es algo que tengo planteado en alguna futura obra, hablar de ese famoso Kampfgruppe Skorzeny y de su 150 Brigada Panzer, porque la forma de cómo se constituye esta idea, ¿no? Del pánico, de hacer que la gente salga en desbandada, no está mal pensada. O sea, es algo que ya se ha utilizado, ¿no? Por otros ejércitos, por el propio ejército alemán, etcétera. Pero claro, estás confiando que todo un sector del frente salga en desbandada gracias a la acción de 600 tíos tirando por lo alto. 600 tíos vamos, procedo a desglosar básicamente sus 4 características, que lo que pretendían dentro de ese grupo de Skorzeny, uno de los grupos que él va a estar al mando en ese momento en la operación de las Ardenas, es que él quería contar, bueno, es una de las charlas que tuvo con Hitler famosas, contar con varios cientos de soldados alemanes que supieran hablar perfectamente el inglés, que se les pudiera vestir con el uniforme norteamericano o británico, lanzarlos detrás de las líneas enemigas, bien en paracaídas o por infiltración, y a partir de ahí pues empezar a generar el caos. Bueno, ¿cuál es la realidad? Que bien, empiezan a coger gente de aquí y de allá, como bien decía antes José Antonio, ¿no? De todas las procedencias que nos podamos imaginar, y resulta pues que de esos 600 tíos tirando por lo alto, únicamente 10 tíos te hablan perfectamente el inglés norteamericano. Hablo de gente que sabe hasta los localismos de tal ciudad o de tal para pasarse. Oye, pues mira, yo soy de Nueva York y aquí hablamos, entre comillas, esta jerga, o soy de no sé qué ciudad y hablo esta jerga. Bueno, pues solamente 10. Subimos la cifra, unos 20, 40, 30 aproximadamente. Hablaba muy bien el inglés, pero era el típico académico, es decir, un inglés pues que a lo mejor no era tan con ese toque norteamericano, tal. ¿Por qué? Pues porque los 10 primeros que he citado, pues a lo mejor habían sido marinos mercantes y que estaban acostumbrados a hacer la ruta Alemania-Estados Unidos, por ejemplo. Estos otros, pues no. Luego tienes un gran número que hablan un inglés más o menos aceptable, pero que a la mínima les pueden pillar en un renuncio. Y luego, pues, el gran grueso, o un tercio aproximadamente de estas fuerzas, hablaba un inglés escolar, o sea, o del instituto, entre comillas, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, se confía en este grupo de gente, pero en concreto en un núcleo muy reducido de alrededor de unos 60, si no recuerdo mal, que son varios grupos, comandos pequeñitos, ¿no? Que se van a ir lanzando tras las líneas enemigas, pues toda una operación de pánico y confusión. O sea, es algo que vamos, me parece muy, muy osado, ¿de acuerdo? De hecho, cometen unos errores de bulto impresionantes, ¿vale? Los alemanes al principio, ya desde los primeros momentos. Sí que es cierto
que algunos de estos soldados que hablan muy bien el inglés los meten en campos de prisioneros de gente, ¿no?, del ejército de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para refrescar el idioma, para aprender algunos localismos, pues yo qué sé, algunas expresiones así de última hora que les puedan servir. ¿Qué pasa? Que cuando quieren mandarlos para el frente, hacer esa última instrucción antes de mandarlos al frente, no tienen todos los uniformes que quieren, no tienen todos los vehículos que quieren, no tienen todas las armas que necesitan para hacerles pasar por verdaderos soldados y cometen errores de bulto muy gordos. Yo recuerdo, por ejemplo, te hablo de memoria, que montaron alrededor de unos 8 o 9 comandos de 4 hombres y cada uno les montan en un jeep, ¿de acuerdo? Entonces, los montan en un jeep y dicen, vale, por la noche del 16 tú te vas a las otras, a las líneas enemigas, te infiltras por allí y si tienes suerte, pues por lo que ya hemos visto en muchos documentales, testimonios y tal, ¿no? Que empiezan a cambiar señales, que empiezan a hacer correr rumores, que si van a atacar por allí, por allá, no sé qué. Bien, un plan que funciona, porque antes los alemanes ya se han preocupado de hacer correr ese rumor de que va a haber, pues bueno, un asalto incluso en París y que se van a cargar al propio Eisenhower. O sea, la psicosis les funciona hasta cierto punto, ¿de acuerdo? De hecho, el propio Eisenhower tiene que reforzar su seguridad personal porque el rumor, de alguna forma, se lo han tragado. Pero claro, cuando se pone esto en funcionamiento, tú imagínate que estás en un puesto de control del ejército de los Estados Unidos y te vienen 4 tíos en un jeep. O sea, eso es algo que un americano así de entrada le va a chocar, porque en un jeep normalmente, si os fijáis en documentales de época, van 2 tíos, 3 a lo sumo, pero 4, claro, los alemanes no tienen esos recursos y dicen, ¿para qué voy a mandar 2 jeeps de 2 tíos si puedo mandar a 4 en uno? Coño, pues esos recursos que me ahorro, ¿no? Pues son errores de bulto que hoy nos pueden parecer una chorrada, pero en aquella época empiezan a fallar. Luego, pues yo que sé, hay gente que les capturan porque no dan la contraseña correcta, porque ha habido algún soldado alemán que han capturado y se ha ido de la lengua, que les va a anticipar los ataques sucesivos, como le pasó a Skorzeny en concreto. Y luego, pues yo que sé, algunos códigos que, bueno, pues que es algo que entre los norteamericanos no es muy común, ¿no? Por ejemplo, que si llevar una bufanda de un color determinado, pintar un simbolito en el jeep, o si han ocupado una casa, pintar un simbolito, que si un círculo blanco en no sé dónde, o si, bueno, nos podrá comentar José Antonio con más detalle, pero por ejemplo los carros de combate camuflan, entre comillas, o decoran, por ejemplo, algún Pantera para que parezca un M10 con planchas y soldadas de cualquier manera, pintada la estrella, y no, es que tienen que ir avanzando hacia el frente, pero con la torreta apuntando hacia las 9. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? O sea, un carro que aparece por ahí con la torreta de lado, pero coño, ir apuntando al frente, ¿no? O sea, son chorradas detalles bueno, que he ido recabando durante mucho tiempo, que me llamó mucho la atención porque son los propios soldados alemanes que dijeron, joder, pero es que sí, podíamos confiar en la ingenuidad del soldado enemigo, pero joder, igual es que a lo mejor nos hemos pasado de listos hasta cierto punto. Hay que tener en cuenta que es que toda la planificación, la planificación la hace Hitler y el OKW. Sin contar en ningún momento con las unidades que hay en el frente, ningún mando del frente es consultado respecto a lo que se va a hacer. Hitler, muchos efectos que tuviera, tenía un muy buen ojo estratégico. Era un gran jugador, un gran apostador, veía dónde podía hacer la apuesta. Y a nivel táctico, hubiera sido un buen jefe de pelotón. Sabía cómo mover una pequeña unidad, qué hacer con y tal. Pero el nivel intermedio, el nivel operativo, era lo que él era incapaz de entender. Él decía, yo he sido jefe de las Fuerzas Armadas estos años, he leído a Clausewitz, sé mucho más que ustedes, los embarados. Y la realidad es que se limitaba voy a jugar con soldaditos sobre mapas. Pues vamos a meter 6 ejércitos aquí hay 6 carreteras, luego vamos a distribuir esta. Eso no es una carretera, es un camino rural en un bosque, pero dice, en el mapa dice una carretera, luego es una carretera. Ya lo he visto en la ofensiva de Mortem. En la ofensiva de Mortem explicó qué unidades tenían que ir, por qué caminos, en qué momento debían separarse las subunidades para formar los cangrupos, en qué fechas. Lo que has dicho, a tal hora tienen que estar aquí, luego tiene que pasar. O sea, todo el mapa, todo el plan se basa en cuando hagamos esto, pasará esto. Como pasará esto, haremos esto. Pero es que en ningún momento pasa. La misión de la 150 Panzerbrigade, era la unidad de Skorzeny, era unirse a las tropas americanas en retirada o en la fuga, llegar hasta el Mosa y asegurar los puentes mientras otras unidades iban creando el caos. Pero no se produjo la fuga. Entonces, si no hay fuga, ¿de qué ha servido todo el entrenamiento? De nada. Ahí está. Bueno, aparte de lo que tú decías, la formación de esa división es un chiste. De no ser porque murió gente, parecería una comedia.
Ahí, de hecho, en los libros, en las memorias de Skorzeny, él comenta que le dieron la inevitable orden del Führer de plenos poderes. Él ya había tenido alguna. Se comenta que una vez una le sirvió para tener un bocadillo y queda bastante buen bocadillo. Porque fue una cantina militar, estaban cerrando y dijo, es que no podemos servirle. Ah, pero es que tengo esto. Ah, bueno. Amigo. Y pase. Fue la única vez que una orden del Führer le sirvió de algo. Pero es que era eso, le llegaban, era caos. Decía, como tenemos mucho material, formaremos una brigada acorazada con 3.000 hombres. Pues lo que tú dices, consiguió 50 que hablaban un inglés razonable y 600 que sabían decir yes. Claro, es que porque tenía fama Skorzeny, diciendo nos apuntamos. Claro, es que el Kampfgruppe Skorzeny, efectivamente, es que tiene, digamos, los comandos de infiltración, que era la unidad, o la Einheit, como la llamaban, STLI, y luego ya lo que es la propia 150 Brigada Panzer, que es que ahí sí ya tiene esos 2.000 hombres, pero es que lo que está diciendo José Antonio, vale, te dejo esa pequeña élite de soldados que sabe hablar el idioma o que tiene ciertas nociones, pues para que le den el alto por ahí, se entere y no la líen. Pero ¿de qué te sirve si luego no has recabado inteligencia de dónde tienen los campos de minas el enemigo? Es que les pasó a alguno que se iban muy bien pertrechados, pasan con el jeep de turno y vuelan por los aires. Y sale vivo un tío, que lo apresan, lógicamente. O sea, 4 tíos en un jeep y te vuelan por los aires. ¿Para qué te ha servido meter en un jeep a 4 tíos que hablan más o menos decentemente inglés si van a volar por los aires? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? O luego lo que comenta José Antonio. Te monto una brigada Panzer, te monto ahí unas unidades con 2.000 tíos aproximadamente, con carros de combate, pero bueno, sí, les has soldado las planchas estas aquí y allá, pero si es que luego no sabes ni por dónde moverte. O más o menos te lo ha indicado, como bien decía José Antonio, te lo ha marcado Hitler en un punto, pero ¿has comprobado luego que efectivamente se puede pasar un carro de ese tonelaje por ese puente? Porque en más de una ocasión les ocurrió que se colapsan los puentes. Paper se tira buena parte del primer día dando vueltas porque el sitio por donde se supone que tiene que ir no puede pasar. Efectivamente. No hay camino. El único que avanza rápidamente, una vez se consigue una mínima ruptura, es el ejército, el ejército que está al sur del 6º ejército Panzer, porque se han pasado por el forro las órdenes de Hitler de no hacer ningún reconocimiento previo. Ahí está. Y también se han saltado la barrera artillera que era obligatoria. Es todo tan ordenado que es que no se permite la más mínima iniciativa y son los oficiales que tienen una mínima iniciativa los que logran algo. Y tampoco esos logran mucho. Volvemos a lo mismo, es que lanzaron 3 ejércitos contra el equivalente a unas 4 divisiones y media. Y solo funcionó porque una de esas divisiones, la 106 me parece, había llegado al frente 2 días antes y no había tenido tiempo de organizar sus comunicaciones. Y es ahí donde se produjo la ruptura. Eso quiere decir que si la ofensiva hubiera empezado 2 días antes, cuando estaba la división que había formado esas posiciones, no habría habido ofensiva. Se habría atascado desde el principio y nunca habrían pasado. Sí. Todo se basaba en una serie de supuestos que están muy bien sobre el papel. Pero claro, en cuanto empieza la batalla se acabaron los supuestos. Al final la operación depende de la sorpresa, de la velocidad y de que los estadounidenses reaccionen viniéndose abajo. Y sí, la sorpresa sí se va a producir porque a pesar de que los estadounidenses tenían informes de que los alemanes estaban montando algo, se negaron a creer que eso podía ser posible porque ya todo el mundo daba a los alemanes por muerte y no los creían capaces de lanzar semejante ofensiva. Lo que no se va a producir es ese pánico y ese desvanecimiento del frente, ese colapso del frente estadounidense y por lo tanto ese rápido avance alemán. De hecho, todas sus unidades se van a quedar atascadas, como comentáis. Paper se queda atascado durante el primer día porque la división Grenadier asignada para romperle el frente no se le puede romper. La Hitlerjugend ya se queda atascada también el primer día y ya no le puede cubrir el flanco derecho y a partir de ahí es un avance hacia la muerte porque tú no puedes con un par de Kampfgruppe avanzar. ¿A dónde vas a avanzar? No, sí, a lo mejor con muchísima suerte sales de las Ardenas. ¿Y qué haces? Te metes ahí entre medias de un montón de unidades estadounidenses y británicas que están bajando hacia el sur y le tienes que hacer frente y al mismo tiempo avanzar hacia Amberes. O sea, es una barbaridad. Sí. Y luego el quinto ejército de Manteuffel sí que puede hacer un avance un poco más completo. La Panzerlehr y la segunda división Panzer están a punto de llegar al Mosa, concretamente la segunda Panzer, pero es que llegan ya fuera de fecha y ya cuando los estadounidenses han conseguido reorganizarse. Entonces yo creo que el triunfo, el fracaso en las Ardenas y el triunfo por consiguiente aliado se debió a eso, a la buena capacidad que tuvo el mando aliado de reaccionar y de atajar de raíz la situación.
Y a la voluntad de luchar de sus tropas. Sí, claro, sí. Viendo el tío Sam va a la guerra, pues, por ejemplo, los combates en el norte, unidades que se han quedado totalmente aisladas, pero de pronto organizan su lucha. Cuando están convirtiendo, no es Malmedy, ¿cuál es la otra posición que se defiende al norte? Son las batallas de Malmedy. Sanbit. Pues hay una unidad de artillería que se está retirando y ve que las tropas estadounidenses se han congregado en Sanbit, toman posiciones y le avisan: aquí tenemos 3 baterías de 150 milímetros, decidnos dónde queréis que disparemos. No esperan a que alguien les dé órdenes desde París, porque las órdenes no van a llegar. Hay una anécdota que me encanta, la cuento en el libro, que había un batallón acorazado estadounidense que se estaba entrenando para usar carros con focos. Eso que hizo Zhukov. Sí. Lo hizo porque muchos ejércitos pensaban que era una buena idea. Los ingleses lo llamaban luces del canal. Y convencieron a los americanos a hacer un batallón de Shermans equipados con focos para cegar al enemigo. Al final se dieron cuenta que no servía de nada y les mandaron al frente para utilizarlo como un batallón normal. Llegaron sin tanques. Y entonces se enteró de que habían llegado un oficial del TRAS, dijo: ¿ustedes quieren luchar? Y dicen: sí. Pues vayan a los depósitos, cojan lo que haya y al frente. Y ellos encantados y cogieron de todo. Y, por ejemplo, llevaban 2 de los primeros Jackson. Los Jackson eran una versión del M10 armado con un cañón de 90 milímetros. Eran 2 de los primeros que llevaban al frente. Y en la primera vez que lo probaron, lo usaron contra uno de los Panther de Paper y le sacaron el motor por detrás. Madre mía. Caminos se encontraron que se había quedado averiado un autopropulsado de 155. Lo repararon y, como Paper se había quedado atascado ya sin combustible en una zona, metían el 155 por el agujero de una casa, pegaban un pepinazo y retrocedían. Entonces, ya dices, no ya es que estén luchando desesperadamente, no, es que han decidido plantar cara y van a plantar cara. Y ingenieros que sin esperar órdenes se arman como infantería y toman posiciones. Tropas de cocineros que se unen a las tropas combatientes. Porque no van a esperar, están improvisando, son gente que improvisa. Bueno, el caso que has comentado, el sargento Curry, ese que hubo hasta un G. Joe del sargento Curry, porque le condecoraron. A él, cuando le preguntaron cómo lo hizo, porque en solitario eliminó 3 Panthers y sacó a los Panthers Grenadiers de acompañamiento, los hizo huir. Decía, no lo pensé, lo vi todo rojo y me puse. Claro, es que se cabreó y consiguió sacar a patadas a un montón de Panthers Grenadiers, literalmente a patadas. Sí. Es que, ¿sabes qué ocurre? Que el caso de Curry es algo que le podía haber ocurrido a cualquier soldado en cualquier ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Es que te estás viendo contra, o sea, como se suele decir en la expresión coloquial, te estás viendo entre la espada y la pared. O sea, o planto cara o me pasan por encima. Entonces, claro, eso de salir corriendo, pues había soldados que no lo contemplaban, gente que estaba comprometida con sus camaradas, tal, y en cualquier ejército, de alemán, soviético, etcétera, da igual, cualquier ejército. En este caso le toca a Curry. Claro, un tío que se ve entre la espada y la pared, que está viendo cómo allí, más allá de Malmedy, aparecen ahí unos cuantos carros de combate. Sí que es cierto que no aparecen de golpe, sino que aparece uno, luego otro, tal. Y es un tío que tal vez, si hubiese sido otro soldado, fíjate lo que te digo, José Antonio y Sergio, a lo mejor no lo hubiese hecho, pero él tenía, yo por lo que estuve documentándome en su día, era un tío que tenía como una habilidad innata para aprender el manejo de todo tipo de armas. O sea, era increíble. Hay una fotografía de esa época cuando le están dando la condecoración. Yo por ahí tengo descargado un vídeo donde se le está poniendo la condecoración, la ceremonia y toda la leche. O sea, impresionante, ¿no? Y ves que es un chavalito de 20 y pocos años, si no recuerdo mal. O sea, un tío que se está viendo ahí contra la espalda de la pared, ¿no? Tú imagínate que estás ahí en las afueras de un pueblo, al lado de un puente, y lógicamente, pues si ese puente cae, se te van a meter hasta la cocina, y si tú no intentas hacer algo, todos tus camaradas que están detrás la van a palmar o van a caer prisioneros, o vete a saber, ¿no? Él sabía que en las inmediaciones, que si había una granja, que si había una pequeña fábrica, que había gente que estaba herida, que lo estaba pasando mal, que estaban allí, y que él y el resto de, pues nada, un puñado de tíos que estaban allí eran los únicos que podían plantar cara a eso que venía. Al otro lado del puente, ¿no? Entonces, el tío prácticamente que se dedica a ir de una posición a otra de una forma muy inteligente, porque, bueno, si el enemigo ve que te están disparando desde un lado, desde otro tal, pues vas a distraer su atención, no van a ir solo a un punto, ¿no? El tío se las apaña, entra a un sitio, coge el típico arma antitanque, dispara, se queda sin munición, va para otro lado, ve que hay un jeep con una ametralladora montada, la utiliza, se queda sin munición, va para otro lado. O sea, tiene una chiripa tremenda. O sea, al tío le están disparando por todos los lados y aún así es capaz de poner fuera de combate varios carros.
Y claro, estamos hablando de unos Volksgrenadier, estamos hablando de esas tropas que no son una élite dentro del ejército alemán. ¿Qué hubiese ocurrido si en vez de ser unos Volksgrenadier atacan una unidad de Waffen-SS? Esta es mi pregunta. ¿Y hubiesen pasado por encima? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿De acuerdo? Pensad que la situación es muy concreta. O sea, es un tío que tiene una habilidad extraordinaria para el uso de las armas, que está muy comprometido con el resto de sus camaradas, que sabe que o defiende eso o les van a pasar por encima, y luego el enemigo que tiene delante no es de una calidad, a lo mejor, como sí podría ser una unidad de Waffen-SS. Yo es algo que le he dado muchas vueltas en la cabeza. ¿Qué hubiese ocurrido? Ese what if. ¿Qué hubiese ocurrido si Curry se enfrenta a una unidad de Waffen-SS? Vaya usted a saber, ¿no? El caso es que el tío luchó de una forma extraordinaria, más allá de lo que le exigió el deber, y que tal vez podría haber recogido a 4 heridos y haberse largado de allí, comunicar la novedad al mando y, bueno, que venga a solucionar la papeleta a otro. Pero no, el tío se quedó allí y os digo, un chavalito de 20 y pocos años y ahí se quedó. O sea, solo ante el peligro, nunca mejor dicho. Pues yo también, por comentar algo del otro bando, porque antes estábamos comentando de la inexperiencia del soldado alemán, no, perdón, de la inexperiencia que cada vez abundaba más dentro de estas divisiones y demás. Pero también hay que recordar que los veteranos valían su peso en oro y se demostró, por ejemplo, en la división de Reich en Mannheim, donde el Barman, el famoso Barman, que también lo protagonizó en Normandía, de la esquina de Barman, junto con otro de su unidad que se llamaba Frauser, me parece que se cargan como 20 Sherman entre los dos, ¿no? Cada uno lleva un Panther, se cargan también 20 Sherman, o sea que quiero decir que al final los soldados que tienen experiencia y que tienen esa capacidad, esa habilidad, ¿no? Como estáis comentando de Curry, ya sea en un bando o en otro, yo creo que en esta batalla se hacen notar, y se hacen notar con peso. Sí. Sí, es que es lo que decíamos antes, ¿no? Que si tú tienes en tu cadena de mando veteranos, pues yo que sé, a nivel de suboficial, o sea, no me estoy hablando ya de un teniente, de un capitán, o sea, un suboficial que tenga esas dotes de mando para mover una sección de aquí a allá, distribuirla, defender bien, imaginaos lo que hubiese cambiado la película en uno y en otro bando, ¿no? Depende de situaciones y lugares concretos. Yo aquí sí que estoy de acuerdo también con lo que dice Sergio, porque si tú mandas a una unidad, vamos a suponer con cierta experiencia en el este, luchando durante tiempo contra el Ejército Rojo, y tú mandas esa unidad en condiciones operativas, en condiciones pues, de efectivos, de material, con esa capacidad de adiestramiento, yo estoy seguro que en varios puntos del frente les hubiesen pasado por encima, pero literalmente por encima. Básicamente porque los norteamericanos, los británicos, como decía muy bien antes José Antonio, había sitios que ni de broma se imaginaban que los alemanes estaban reuniendo gente para lanzarlos al ataque. Es que ni de broma, pero ni de broma. Ahora, eso sí, se están dando cuenta los alemanes con el paso de los días, ya nos estamos metiendo en ese día 20-21 de diciembre del 44, que el enemigo está plantando resistencia y que no salen desbandada como habían planteado en un inicio. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Sí que es cierto que las unidades, tal vez las de mayor peso, con mayor experiencia, dentro de ese contexto, ¿no? de las Waffen-SS, estaban muy mermadas y tal vez no contaban con esos efectivos de calidad que sí hubiesen podido haber marcado la diferencia desde un principio. Pero estamos en el 44 y con unas tropas muy castigadas desde esa operación Bagration, como decíamos antes. Y sin suboficiales veteranos. Es que, por ejemplo, cuando la Hitlerjugend asalta los pueblos gemelos, se supone que debería haberlo logrado sin ninguna dificultad, tenía una superioridad numérica y material enorme, pero no se les ocurre otra cosa que ataques frontales. A esos pueblos les llamaron el cementerio de los Panther, porque lo que hacían los soldados americanos, improvisando, era liquidar o mantener a raya a la infantería que acompañaba a los carros se metían en el pueblo y una vez se metían en el pueblo era fácil liquidarlos. Es que llegaron a atacar el pueblo con cazacarros Jagd Panther. ¿A quién se le ocurre meter un Jagd Panther en un pueblecito? Si no puede ni girar, porque no puede cambiar la posición del cañón. Ahí la Hitlerjugend perdió la mitad de su material acorazado sin haber logrado avanzar ni un metro. Literalmente. Luego hubo unidades, la 106, ¿por qué se desmoronó? Porque lo que no tenía era la más mínima experiencia, ni sus mandos ni sus suboficiales. Eran recién llegados, no tenían ninguna experiencia de combate y cuando se encontraron una situación inesperada, pues no supieron reaccionar. Los regimientos se disolvieron y los alemanes capturaron un montón de tropas. Creo que fue la mayor cantidad de tropas americanas capturadas en toda la guerra. Pero hubo otras unidades, recuerdo al sur, cuando entra Manteuffel, hay un regimiento que se divide y dos batallones quedaron totalmente aislados.
pero en vez de desgregarse, hicieron una bolsa móvil y avanzaron hasta Senvit, y ahí se unieron a las tropas. Y cuando Senvit ya no era defendible, improvisaron una retirada a todas las unidades, cubriéndose unos a otros, y el último que cierre y el último logra pasar también. Claro. Depende de quién es tu jefe y de que logre mantener la cohesión. O sea, Malmedy aguanta porque tiene un mando decidido al frente, y aunque son unidades fragmentarias que van llegando y reforzando a los paracaidistas, pues hay alguien con cabeza al frente y sabe organizarlo. Entonces, ahí está la diferencia entre tener un mando coherente y tropas que confían en que quien está dando las órdenes sabe lo que hace y no tenerlo. Sí, sí. No, como comenta Instant Base, se dio un caso en el que una división estadounidense, precisamente por eso, por la incompetencia del mando, se quedó aislada, se quedó cercada, y hubiera sido mejor, obviamente, que se hubiera replegado poco a poco en dirección oeste, continuando combatiendo como hicieron todas, menos esa. Eso está claro. Y luego, efectivamente, toda la resistencia, o por lo menos la que ha pasado más a la fama, o bueno, por así decirlo, va a ser la que se concentra alrededor de Bastoña, ¿no? De Bastoña, donde efectivamente llega la 101, llega también todos los restos que se han retirado a, bueno, que se van replegando, ¿no? Me estaba liando de pueblo. Sí, no, pero que se ha entendido. Entonces, ahí en Bastoña se junta la 101 y se juntan pues un montón de restos de divisiones, como la 10ª división blindada y otras divisiones menores de infantería que se han retirado tras el ataque de Van Toffel, ¿no? Porque está en su sector, y ahí, pues bueno, se va a producir una resistencia. Estamos hablando de que Bastoña es uno de los ejes principales de comunicación de las Ardenas, que los alemanes necesitaban para seguir bombeando tropas en dirección a Almosa, y que finalmente no van a poder hacer, y que por eso la van a tener que bordear por el norte y continuar a Almosa, pero eso le va a llevar muchos días de retraso.